Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio La Tacunga y de las redes sociales. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de La Tacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio La Tacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos por segunda ocasión la presencia del padre Omar Almeida, quien es sacerdote de la parroquia Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro de Novol, con quien vamos a tratar el tema Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, en sus numerales 405 y 406. Agradecemos al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Padre Omar, muy buenas tardes y bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muchísimas gracias, don Juan, nuevamente, pues poder estar en este programa y de alguna manera, pues evangelizar también al pueblo que nos sigue a través de este medio, ¿no? Muchísimas gracias. Perfecto, gracias a usted por aceptar la invitación. Vamos, antes de entrar a trabajar en el tema, vamos a conocer un poquito más a nuestro invitado. Padre Omar, ¿podría usted contarle a la audiencia, compartir con la audiencia, quién es usted, dónde nació, dónde vive, cómo se formó, cómo se inclinó por esa vida sacerdotal? Bueno, esto es, muchas gracias. Es pues un largo, ¿no? El caminar para poderles contar pues un poquito, pero voy a tratar de resumir pues acerca de cómo Dios pues lo llama, como dice pues las Sagradas Escrituras ya desde el vientre pues de la madre, ¿no? Eh, pues yo nací en la provincia del Carchi, en Tulcán, y también crucé pues mis estudios de escuela en la misma provincia. Luego realicé pues el colegio en Otavalo. La universidad la realicé pues en la provincia de Bolívar. Y fue allí pues donde el Señor, tal vez de alguna manera inesperada, porque uno a veces no se, pues no se piensa, ¿no? Que uno ha nacido para ser sacerdote. Uno tiene otros proyectos, tiene otros sueños, otros caminos, pero los caminos del Señor pues son tan diferentes. Y fue allí donde, pues conociendo a la comunidad de los padres salesianos, porque yo trabajé con ellos de alguna manera, entonces fue la inquietud que me la sembraron allí, es decir, tú también puedes ser sacerdote. Y realizando una misión que me habían encargado en la parte de la Amazonía, pues fue donde yo reafirmé y pude pues sentir verdaderamente esa llamada del Señor que me la hacía pues a, a, a participar de este gran ministerio del sacerdocio. Y pues yo soy mercedario de formación, sacerdote, y soy mercedario todavía, ¿no? Solamente que ahora me encuentro realizando pues una misión muy especial acá en Novol. Pues me han pedido que les acompañara, sobre todo en este gran trabajo pues de la construcción
del nuevo templo parroquial. Ahí es donde pues me ha puesto Dios, porque yo siempre digo, es Dios quien lo llama, es Dios quien le dice, esta es tu misión, y uno pues está llamado a decirle sí o no, a responderle, ¿no? En plena libertad. Y aquí estoy dándole la respuesta a la cual Él me ha puesto en este nuevo trabajo parroquial que estoy realizando, y pues una pastoral muy activa, con muchas comunidades, con muchos recintos, pero también pues una parroquia pues que no tiene iglesia, y que estamos trabajando precisamente para construir esta nueva iglesia. Así ha sido, así como en un resumen, el camino, ¿no? Que cómo yo he llegado pues hasta aquí, ser sacerdote, y pues respondiéndole al Señor a esta llamada. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta, ¿los mercedarios, cualquier persona puede integrarse a esta comunidad de los mercedarios? La persona que sea llamada por Dios y sienta el deseo de corresponderle a través del carisma, que es precisamente pues redimir a los cautivos. No sé si usted ha escuchado, en la Tacunga pues están los mercedarios, ¿no? Y son los que están encargados pues de las cárceles por lo general en el mundo entero. Y pues ese fue mi trabajo anterior. Estuve encargado 10 años de trabajar dentro de las cárceles. Pues tengo una experiencia bastante amplia de conocimientos, de poder compartir también estas cosas, lo que se vive pues dentro de una cárcel, lo que es acoger, lo que es hablar con un preso, ¿no? Entonces, esto es lo bonito, que es una pastoral bastante difícil, bastante dura. Primero porque hay los impedimentos a hacerle ingresar al capellán, ¿no? Que tiene que pues cumplir con ciertos requisitos. A veces nos encontramos incluso pues con directores que son poco católicos, no son católicos, y le ponen muchas trabas, pero esa gente está sedienta de Dios adentro. Y cuando uno pues se logra hablar con ellos, pues uno se dedica horas en poderles atender, y le van contando sus realidades, ¿no? Y uno se queda impresionado por lo que ellos han pasado, por lo que ellos han vivido, y pues se ve, ¿no? O sea, el sufrimiento, el dolor, pues dentro de una cárcel. Entonces, a veces nosotros, pues desde afuera les juzgamos de otra manera, pero ya, o sea, estando en esa realidad, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿no puede ingresar? Claro, lo puede ingresar el que es llamado, y a vivir este carisma de la merced, que es precisamente redimir cautivos. Qué bien, excelente. Muy bien. Vamos ahora a entrar a trabajar en el tema consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Como siempre, voy a dar lectura a la cita bíblica seleccionada para este día, tomada de Romanos 5:12, que dice así: Así como por un hombre penetró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. Como el tema que vamos a tratar hoy día es consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, voy a pedirle al Padre Omar que nos haga una introducción para ir adentrándonos a este tema. Sí, y esto es muy importante, ¿no? Porque vamos a hablar únicamente de dos numerales en este espacio, y tal vez si las personas se perdieron los anteriores, no lo van a comprender el tema así de una manera pues tan sencilla, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues es hablar de una parte introductoria. Y en esta parte introductoria, pues yo quisiera eh, hacerlo de una manera sencilla. El pecado original. ¿Qué es el pecado original?
es la desobediencia al mandato de Dios, la desobediencia de Adán y Eva al mandamiento pues de Dios, ¿no? Y cuáles son las consecuencias de esta desobediencia. Adán y Eva pierden de inmediato la gracia y la santidad originales. Es por eso que entra el miedo, es por eso que se perdió la armonía, es por eso que hay pues la inclinación hacia hacer el mal. ¿Por qué? O sea, porque pues entró en la humanidad pues el pecado original, ¿no? Pero aunque este pecado pues es personal de Adán y de Eva, pero hay que considerar que en Adán y en Eva pues está unida toda la humanidad, toda la humanidad. Es como decir, son nuestros primeros representantes, son nuestros representantes. Y por lo tanto, pues si en ellos afectó el pecado, pues entonces afecta también en toda la humanidad queda herida pues de este pecado. Estamos implicados todos nosotros en el pecado de Adán y Eva, ¿no? Entonces esto quiere decir pues que la justicia, la santidad originales que recibieron Adán y Eva y la perdieron pues por el pecado, pues también nosotros que hemos nacido después de Adán y Eva, también hemos pues ya nacido, o sea, sin esta santidad y sin esta justicia original, porque está rota, ¿no? Está rota. Entonces, esto pues de alguna manera pues ha implicado a toda la humanidad. El pecado original, tener claro también, no es un acto que yo lo cometo, sino es un estado. El pecado original es contraído, no cometido. Eso sería así como la parte introductoria para así tener claro nuestros numerales que los vamos a estudiar. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Omar Almeida, sacerdote de la parroquia Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro de Novol, nos está ayudando con el tema Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, en sus numerales 405 y 406. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral, el 405, para que sea explicado y comentado por nuestro invitado. Dice así: aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo
dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Padre Omar, por favor, su comentario y explicación a este numeral. Muchísimas gracias. Aquí pues tengo precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica, que me gusta leerlo, pues, y tratar de comprenderlo, ¿no? Porque sabemos pues que está en un lenguaje meramente teológico y a veces es lo difícil que para pues el pueblo se vuelve un poquito pesado y como que no le tenemos amor a la lectura, ¿no? Entonces estamos en el numeral 405, el que pues nos corresponde hacerle este comentario. ¿Qué es lo que pues nos dice este numeral? Sobre todo es la doctrina del Concilio de Trento de 1513, donde el concilio pues lo ratifica y lo afirma nuevamente, que el pecado original pues es el pecado personal de Adán y Eva, pero como en Adán y Eva está unida nuestra humanidad, por lo tanto pues nos afecta a todos. El pecado original es transmitido, es por la propagación a la humanidad de todas las épocas, ¿no? Es decir, pues el pecado original no es mi falta, no es mi pecado, no es mi acto. Yo no lo cometí ese pecado, ¿no? Sino que lo cometió fue Adán y Eva. Pero por estar en la naturaleza de ellos, pues nos afecta. Y pues al cometer este pecado de desobediencia, Adán y Eva pues quedan desprotegidos de la santidad y de la justicia originales. Aquí yo quisiera usar un ejemplo tal vez poco común, sino lo que quiero es tratar, o sea, de que nos lo comprendamos mejor este numeral, ¿no? A ver, pues al inicio, Adán y Eva estaban como en un cofre de cristal. Ellos vivían así como en un cofre de cristal, que pensemos que es el mundo o pensemos que es el paraíso, como lo dice pues las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero el cristal que les cubría a ellos, pues era la santidad y la justicia original. Entonces, están pues cubiertos, ¿no? Están cubiertos, no hay quien les haga daño, totalmente pues están a gusto, están viviendo pues de lo mejor, ¿no? Pero cuando llega pues el demonio y ellos pues caen de una manera pues tan fácil en este pecado, entonces como que se rompió el cristal, se rompió esa protección que era la santidad y que era la justicia, se rompió. Y entonces pues nacemos nosotros pues ya sin esa protección. Nacemos, o sea, sin esa santidad, nacemos sin esa justicia original, porque ya está rota, ¿no? Entonces, el demonio, de alguna manera, pues tiene un cierto dominio sobre nosotros, tiene un cierto dominio, ¿no? Pero esto no quiere decir, pues, que la humanidad está totalmente corrompida, ¿no? Lo dice muy claramente el Catecismo de la Iglesia Católica, la humanidad está herida, no está corrompida. Pues el pensamiento pesimista de Lutero, pues de la Reforma, pues nos hacía o les hacía pensar, porque a nosotros no nos puede llevar a hacer pensar de esa manera, ¿no? Donde pues decía que todo está corrompido el ser humano y ha perdido toda la gracia. Eso quiere decir pues entonces que estamos sin la gracia de Dios, ¿no? Sin la gracia de Dios, pero no es así, sino no está totalmente corrompido, sino
el hombre está herido en sus propias fuerzas, está sometido a la ignorancia, está sometido al sufrimiento, está sometido al imperio de la muerte y está inclinado al pecado. Y eso es lo que nosotros llamamos la concupiscencia, ¿no? Esas inclinaciones, esos deseos que hay pues en nuestra vida, lo que muchas veces pues también decimos nosotros, lo que yo no quiero, lo que San Pablo también pues decía, ¿no? O sea, es lo que hago, lo que yo no quiero hacer, ¿no? Es precisamente esto, o sea, porque está herido el ser humano y acabamos pues muchas veces haciendo lo que verdaderamente no queremos hacer. Pero ¿qué sucede pues frente a este drama pues de la humanidad que ha perdido esta justicia y que ha perdido esta santidad original? Al no encontrarse ya con esta protección, al no encontrarse ya pues en este cofre, como lo decía, pues de cristal, ¿qué es lo que sucede? Pues viene pues un rescate, ¿no? ¿Y cuál es ese rescate? El bautismo de Cristo. Cristo nos quiere rescatar. Cristo nos quiere rescatar a través del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo borra el pecado original. Dentro de la liturgia del bautismo, pues hay un signo. ¿Cuál es ese signo? Pues la unción que se le hace al niño en el pecho con el óleo catecumenal. Y esta unción pues está presidida por una oración de exorcismo. Y eso no quiere decir pues que esté endemoniado, pues que está poseído, ¿no? Porque cuando nosotros escuchamos pues exorcismo, lo primero que pensamos es eso, ¿no? Pues va a sacarle un demonio, pues este está poseído y por eso es lo que le va a hacer un exorcismo, ¿no? No es eso, no es únicamente eso, sino que pues en esta unción es donde nosotros pedimos a Dios, o sea, que Satanás no tenga dominio sobre el bautizado, que Satanás, o sea, no logre pues vencerlo de ninguna manera a este niño o a esta persona, a este ser humano, y que sea devuelto a Dios. Y me gusta mucho esta palabra, pues, que usa el catecismo de la iglesia, ¿no? Que sea devuelto a Dios. Es como decir, pues estábamos alejados, estábamos pues como por otro camino, estábamos pues lejos de Él. Pero hoy dice, con el bautismo, con esta unción, que sea devuelto a Dios y volverse a Dios, pues qué es lo que implica, o sea, todo, ¿no? O sea, lo tenemos todo en Él, lo alcanzamos todo en Él. Y es importante, haciendo el comentario pues a esta unción, ya que muchas veces pues hay muchos sacerdotes, o sea, que pues por realizar breve el sacramento o como que no le ven mucha importancia, pues en todos los signos que tiene este sacramento, ¿no? Sino pues vamos al signo que pues es más importante, que lo consideramos así, que es el agua y listo, ¿no? Y la unción con el crisma, pero no más. Pero tiene una importancia muchísima esta unción. O sea, si con esta unción, pues de alguna manera yo voy a recibir la fuerza de voluntad, o sea, para luchar contra la concupiscencia, para luchar pues contra pues esos deseos, esas inclinaciones que hay en mi vida, porque a pesar de que pues nosotros hemos sido rescatados por Cristo, pues quedan las secuelas de la naturaleza debilitada, ¿no? Y pues al quedar estas secuelas, pues vamos a tener siempre esta inclinación hacia el mal, hacia el mal. Pero pues asimismo tenemos esa fuerza de voluntad
la cual pues nos llama al combate espiritual. Eso así terminaba diciendo pues el numeral 405, ¿no? Al combate espiritual. ¿Por qué? O sea, porque Dios nos quiso pues divinizar a nosotros, nos quiso divinizar, pero pues entró el pecado y por eso hemos perdido pues ese deseo que tenía Dios para nosotros. Y por lo tanto, pues al tener estas secuelas del pecado original, tener estas inclinaciones, pues nosotros tenemos que luchar. Es el combate espiritual pues constante, el combate espiritual diario de nuestra vida. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Omar Almeida, sacerdote de la parroquia Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro de Novol, nos está ayudando con su explicación y comentarios al tema Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, en sus numerales 405 y 406. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 406, que dice así: la doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo, y en el siglo XVI en oposición a la Reforma Protestante. Pelagio sostenía que el hombre podía, con la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, concupiscencia, que sería insuperable. La Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el Segundo Concilio de Orange, en el año 529, y en el Concilio de Trento, en el año 1546. Es un numeral bastante largo. Padre, ¿usted cómo nos hace entender con su sabiduría este numeral? Bueno, voy a tratar de hacerle una reflexión, tratar de desglosarlo de una manera pues sencilla, ¿no? Porque más que todo, pues este numeral lo que se encarga es de dar las respuestas a los cuestionamientos del pelagianismo y a los cuestionamientos de la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, vamos a hacerle la división, precisamente como para tener tal vez estos momentos de reflexión. No sé, ¿cómo respondió la Iglesia al pelagianismo y cómo respondió la Iglesia pues a la Reforma Protestante? ¿O cuál era su doctrina de ellos y cómo pues con los concilios pues le respondieron, ¿no? Iniciemos pues viendo quién era pues Pelagio, porque de este pues es de donde nació el pelagianismo, ¿no? Es un monje pues católico del siglo IV y V, pues con ideas muy contundentes, pues muy entregado a sus estudios, que ganó una gran popularidad en la iglesia de Roma, pero cuando pues comenzó a hablar sobre el pecado,
Pues él llegó a afirmar, Pelagio, ¿no? Él llegó a afirmar que el hombre puede vencer el pecado por su propia fuerza, por su propia voluntad libre. Es decir, yo no necesito de la gracia de Dios, ¿no? No necesito de la gracia de Dios. Yo lo puedo vencer, el pecado, lo puedo vencer. Y esa es pues la tentación, ¿no? Del ser humano hasta ahora, la tentación, el error del ser humano. Y esta doctrina se la denomina pues pelagianismo, ¿no? Porque es, digamos así, el optimismo antropológico absoluto, ¿no? El optimismo. Yo soy pues un optimista, soy un optimista, que yo lo puedo vencer, mi pecado. O sea, me doy cuenta que pues hay pecado y yo soy capaz de vencerlo. Pues Pelagio era un gran líder, pues como monje, su escuela espiritual, pues muy exigente, muy disciplinado, pues, y esto, o sea, la disciplina que él tenía, pues la exigencia que él tenía, cómo él vivía, pues muy fortalecido, pues esto es lo que le lleva a pensar, o sea, yo puedo vencer todo con mis propias fuerzas, yo puedo vencer mi pecado con mis propias fuerzas, no tenemos por qué, pues, ir a buscar la colaboración de Dios si yo tengo, o sea, si yo soy capaz de vencer. El optimismo, pues antropológico, pues absoluto, ¿no? Es como, pues, como si dijera yo, pues quiero ser santo y es fácil, ¿no? O no quiero ser santo y punto. O sea, yo elijo, lo quiero o no lo quiero, y lo puedo o no lo puedo, o sea, por mis propias fuerzas. Y claro, pues entonces, cuando se habla pues del pecado original, pues que cometido por Adán y Eva, pues cómo le ve pues Pelagio, solamente dice, pues esto es como un mal ejemplo de Adán y Eva, pues ellos no tuvieron como esa fuerza de poder vencerlo y por eso cayeron en este pecado, ¿no? Entonces, pues el que de alguna manera pues combate estas ideas, esta doctrina que se estaba metiendo en su tiempo, pues las ideas de Pelagio dentro pues, de la sociedad, dentro de la iglesia, pues es San Agustín. Y San Agustín que tenía pues una gran admiración para este monje, ¿no? Que tenía pues una gran admiración. Y entonces, pues dentro de sus diálogos, dentro de sus conversaciones, ¿qué es lo que dice pues San Agustín? ¿Cómo vas, o sea, a ponerte a decir que no necesitas pues de la gracia de Dios para poder vencer al pecado? Sí, o sea, ¿cómo vas a decir con tus propias fuerzas que tú puedes vencer, que tú puedes vencer, cuando el mismo Cristo es la gracia que necesitamos y es el mismo Cristo el que nos da pues la fuerza para que nosotros no caigamos en el pecado, ¿no? Entonces, es una afirmación, o sea, que se la hace, ¿no? O sea, dentro de ese optimismo, pues que hay de Pelagio, pues, pero acá es una realidad. Pues él tal vez vivía así fortalecido, muy bien espiritualmente, pero los demás, o sea, los demás tenemos esa inclinación, los demás tenemos tantas debilidades y nosotros tenemos que luchar y por lo tanto necesitamos pues esa gracia de Dios, necesitamos pues tener esa lucha constante porque pues si no, o sea, si nos dejamos pues llevar, nos dejamos pues por estas inclinaciones, vamos a caer muy fácilmente en el pecado, ¿no? Entonces, pues hay que siempre pedir la gracia de Dios y la gracia de Dios pues es buena, es un ser bueno y por lo tanto pues es bueno para nosotros
es la gracia que nos da la fortaleza para que no caigamos en el pecado, ¿no? Este es el optimismo de Pelagio, el optimismo de Pelagio. Pero ahora, pues, viene la segunda parte, en cambio, pues, el pensamiento de la reforma, ¿no? De lo que nosotros los conocemos como evangélicos. En cambio, esto es el pesimismo, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. ¿Por qué? O sea, porque la doctrina, pues, de la reforma, ¿qué es lo que afirma? Pues que el hombre está totalmente corrompido. El hombre está totalmente corrompido. Entonces, por nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, sino solamente pues vamos a necesitar de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Y yo estaba recordándolo precisamente, pues, y quiero comentarlo un poquito, ¿no? Cómo, pues, Lutero miraba lo que es la misericordia de Dios, o sea, como para darnos cuenta, ¿no? O sea, el pesimismo, pues, que hay en la iglesia, pues, protestante, ¿no? ¿Cómo mira la misericordia de Dios? Entonces, ¿qué dice? Pues, ¿no? El pecado, pues, del ser humano, pues, el ser humano es como, pues, el estiércol en un terreno, ¿no? El estiércol en un terreno. Y la gracia de Dios o la misericordia de Dios, pues no es más que pues una nieve que cae y que lo tapa pues a ese estiércol. Y lo tapa ese estiércol. Entonces uno mira pues y solamente va a ver la blancura de la nieve, ¿no? Pero y nadie se da cuenta pues que por dentro pues hay estiércol. Ese es lo que dice Lutero, así, lo ha dicho gráficamente de esta manera, ¿no? Así es el pecado del ser humano y así es la gracia de Dios. O sea, entonces, pongámonos a pensar para nosotros los católicos, pongámonos a pensar, pues si solamente consiste la gracia de Dios en darnos como un baño superficial que solamente por fuera nos deja limpios, pero por dentro como que no tiene el efecto, o sea, no, o sea, ¿de qué me sirve, no? O sea, ¿de qué me sirve? Si yo necesito pues estar completamente limpio, yo necesito estar completamente pues buscando esa santidad, buscando esa perfección, buscando esa perfección. Entonces, pues este es el pesimismo, ¿no? Precisamente, o sea, mirarle de esa manera, pues la gracia de Dios, mirarle de esa manera la gracia de Dios. Y el hombre, pues, entonces vivirá siempre corrompido. El hombre, pues, con sus propias fuerzas no alcanzará, pues, absolutamente nada, ¿no? Entonces, aquí viene el equilibrio, entonces, la concepción católica frente, pues, a esta afirmación, ¿no? A esta afirmación. Entonces, es verdad, dirá la concepción católica, es verdad, nuestra naturaleza está caída. Es verdad, nuestra naturaleza está corrompida, pero no está en su totalidad, no está en su totalidad, está herida. Y ha venido Cristo a rescatarnos, ha venido Cristo a rescatarnos. Entonces, nosotros respondemos desde nuestra libertad y también ponemos algo de nosotros, también ponemos nuestra fuerza de voluntad. Entonces, si yo quiero ser rescatado por Cristo, pues tengo que poner mi fuerza de voluntad. Estoy en libertad, ¿no? Y si yo no quiero ser rescatado por Cristo, pues entonces no pongo mis esfuerzos, no pongo pues absolutamente nada de parte de mí, ¿no? Entonces estoy en mi libertad. Yo acojo o no acojo. Así es como pues en cambio pues la Iglesia Católica lo entiende y rechaza precisamente pues a este pensamiento o a esta doctrina. O sea, sin la fuerza de Dios no es nada. No, los dos, el pelagianismo pues y la reforma pues son los dos extremos. El uno
yo lo puedo todo por mis propias fuerzas, no necesito de Dios. El otro, en cambio, pues tú no puedes nada, solamente Dios te puede dar pues la gracia, solamente Él, ¿no? Entonces es los dos extremos. Y entonces viene el equilibrio, pues no, o sea, yo sí puedo poner algo de mí, yo sí puedo, estoy en plena libertad y pues yo también, o sea, si yo quiero, pongo mi fuerza de voluntad y puedo pues también ser salvado, ¿no? O sea, esto es el comentario pues a este numeral. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Omar Almeida, sacerdote de la parroquia Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro de Nobol, nos ha explicado y comentado los dos numerales del tema Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Una vez que hemos terminado con los dos numerales, padre, hay unas preguntitas que se nos ha propuesto. Por ejemplo, ¿podría usted describir cómo sería el mundo de hoy si Adán y Eva no hubieran cometido el pecado al que nosotros llamamos el pecado original? Bueno, es una pregunta pues curiosa y muy interesante, ¿no? Porque normalmente pues, ¿qué es lo que nos dice? Si no pues hubiera entrado el pecado en la humanidad, pues viviéramos en un paraíso, viviéramos, o sea, lo tuviéramos todo y todo fuera fácil, ¿no? Todo fuera fácil. Pero también pues yo pienso que hubiera sido algo aburrido, ¿no? Algo aburrido, o sea, no tener que hacer nada, todo fácil y de esa manera vivir, ¿no? Pero lo más importante, y me viene así a la mente, pues está pues en este canto que lo hacemos pues la noche de la vigilia pascual, ¿no? Pues, y donde pues dice, sea bendito pecado de Adán y Eva, que algo que pues para mí decir bendito pecado de Adán y Eva, bendito pecado que haya venido a la humanidad, es como decir, está una herejía, ¿no? Está una herejía, ¿no? Pero son palabras de San Agustín, ¿no? Entonces el pregón pascual, ¿no? Entonces, bendito pecado, ¿no? Porque por ellos ha venido la salvación. Por ese pecado ha llegado al mundo, pues Cristo Jesús. O sea, si no hubieran pecado, o sea, no hubiera venido Cristo, no había necesidad de que venga el Hijo de Dios. Entonces, fue tan importante haber pecado para que nosotros tengamos esa gracia de poder pues tenerle a Cristo aquí en este mundo, de poder conocerle al Hijo de Dios, y conociéndole al Hijo de Dios, también le conocemos nosotros al Padre, ¿no? Entonces no hay que mirarle tal vez así como la tentación de que pues si no hubieran pecado, hubiéramos vivido de una manera distinta, todo hubiera sido un paraíso. No, no hay que caer en esa tentación, sino más bien, o sea, mirarle, o sea, la salvación que ha venido a nuestra vida por el pecado que se ha cometido. Increíble. Otra pregunta dice, la inclinación que tenemos hacia el mal
que se llama concupiscencia, ¿se puede considerar un pecado? A ver, la concupiscencia. Pues, ¿qué es la concupiscencia, no? Pues es sentir el deseo, la inclinación al pecado, ¿no? Pues de ninguna manera podemos considerarle es pecado, porque yo puedo tener deseo de ser perezoso, pero no soy un vago, no soy un perezoso, ¿no? Y esto, póngale cuidado en esto, ¿no? O sea, todos los deseos que tiene el ser humano, si están bien orientados, están pues muy bien hechos a través de un discernimiento, estos nos ayudan a la salvación. Estos nos ayudan a la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, porque el deseo, por ejemplo, de superarme, el deseo de alcanzar algo, esto me exige esfuerzo cada día, ¿no? Entonces, esto pues contribuye a mi salvación, contribuye a mi felicidad. El deseo, por ejemplo, de un niño, ¿qué es lo que quiere un niño? Pues el niño quiere como acaparar todo, como que quiere correr cuando está iniciando a caminar, como que quiere pues todo para él, ¿no? Eso no es pecado, o sea, es el deseo, pero porque él quiere alcanzar, ¿no? Quiere alcanzar. Entonces, si así los ordenamos muy bien, pues estos deseos, estas inclinaciones nos van a servir incluso para la salvación. Por lo tanto, la concupiscencia no es el pecado. Perfecto, muy bien. Tenemos otra pregunta. Ya escuchamos que el sacramento del bautismo borra el pecado original. ¿Qué pasa con las personas que no se bautizaron cuando eran pequeños y cuando son grandes tampoco se bautizaron o tal vez se bautizaron en alguna de las congregaciones de los protestantes? ¿Qué pasa con ellos? Ya, esta es una pregunta que, y claro, muchos en el momento que estuvimos haciendo la reflexión y hablamos precisamente del rescate a través del sacramento del bautismo, ya se la preguntaron muchos, seguro. ¿Qué pasa con los que no son bautizados o los que han recibido pues el bautismo pues en otra denominación? Recordemos que el bautismo, si ha sido hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues así haya sido bautizado en cualquier denominación pues de otra iglesia, pues es válido, ¿no? Por lo tanto, está bautizado, está bautizado. Entonces, no hay ninguna duda. ¿Qué pasa, en cambio, con los que no han sido bautizados? ¿Qué pasa? Pues no hay que también encerrarnos en que pues solamente los bautizados hemos alcanzado el rescate, ¿no? Sino que aquí está el gran misterio, o sea, de Cristo, la gracia de Dios, que la gracia de Cristo, ¿hasta dónde puede alcanzar? ¿Hasta dónde puede alcanzar? Pues tal vez no son bautizados por ignorancia, tal vez no son bautizados porque no son creyentes, tal vez no son bautizados porque son pues de otra religión, no son bautizados, pero la gracia de Dios pues actúa también en ellos. De otra manera, ¿no? De otra manera distinta. Ahí está el gran misterio. De otra manera distinta, pero también actúa esa gracia de Dios. Perfecto. Y la última, ¿cómo podemos usar este conocimiento para mejorar nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo? Pues cuando nosotros pues nos dedicamos a adquirir pues cada vez un poquito más de conocimientos de nuestras enseñanzas de nuestra Iglesia Católica, siempre nos van a hablar pues de la estrecha unión, de la estrecha relación que nosotros debemos tener pues con nuestro hermano prójimo, ¿no? Esto pues está enseñado dentro de las Sagradas Escrituras y el catecismo de la Iglesia Católica pues es una doctrina o es la doctrina de la Iglesia, pero la base fundamental de esta doctrina es las Sagradas Escrituras, es las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que muchas veces pues nosotros no estamos dando importancia, no estamos dando la prioridad a las enseñanzas pues de Cristo, ¿no? Lo dice muy claro, o sea, ¿cuáles son los mandamientos?
esenciales, principales. Pues amar a Dios sobre todas las cosas, o amarás a tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo a ti mismo, ¿no? Entonces, buscamos, o sea, este conocimiento, conocerle a Dios, me lleva también a amar al prójimo, o amar a Dios me lleva también a amar al prójimo, ¿no? Y si lo vemos desde otro punto de vista, pues como lo ve San Juan, pues si dice, quien no ama, pues al prójimo, que está tan cerca, que está junto a él, pues, y dice que ama a Dios, ese es un mentiroso, porque si no puede amar al que lo tiene al lado, ¿cómo va a poder amar al que lo tiene lejos, al que no lo ve, ¿no? Entonces, este es otro punto de vista y tal vez bastante tajante y fuerte. A ver, ¿cuánto amas al prójimo? ¿Qué haces por el prójimo? ¿No? ¿Cómo es tu relación con él? Entonces, si tu relación es de bondad, tu relación es buena, tu relación es buscar siempre lo mejor, entonces, pues verdaderamente lo estás amando a Dios. Si no, pues estamos así como un poquito perdidos, tal vez, ¿no? Perfecto. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda la audiencia que nos sigue sábado a sábado por esta radio y por las redes sociales. Un saludo especial a la parroquia Santísima Trinidad y Perpetuo Socorro de Novol, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Padre, le agradezco mucho a nombre del programa por su participación, su segunda participación. Esperamos que nuevamente después de un tiempo nos acompañe en este proyecto que tenemos de seguir evangelizando a través de la radio, a través de las redes sociales. No queremos despedirnos sin antes escuchar sus últimas palabras, sus palabras finales y su bendición. Quiero pues agradecerle infinitamente a usted por esta oportunidad de poder compartir pues con todos aquellos que nos están escuchando a través pues de la radio, a través de las redes sociales, pues llegar con el mensaje, con la evangelización, hablar de Dios, que es tan importante, pero no solo hablar de Dios, sino que estar con Él, encontrarnos con Él, que es tan importante, ¿no? Entonces, para mí, pues es un momento muy especial poder compartir con ustedes. Agradecerle a usted y cuente pues conmigo siempre para otros programas, tal vez en otro momentito que tengamos que hacerlo. Pues agradecerles a toda la audiencia, pues que nos tienen paciencia y que nos escuchan con tanta atención, ¿no? Que tal vez pues no tenga toda la sabiduría para poder explicarlo de una manera pues así tan clara, tan sencilla, pero trato, o sea, de hacerlo con mucho cariño para que podamos pues aprender un poquito más de nuestra doctrina, ¿no? Entonces, a todos los que están en controles y muchísimas gracias por esta apertura, por este momento, por este espacio que me han dado esta tarde. Su bendición, por favor, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a encontrar la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Somos un pueblo que camina.